Quiero invitarles muy amablemente que abra sus Biblias en el libro de Isaías, profeta Isaías, uno de los profetas denominados profetas mayores. Libro de Isaías, capítulo 54, versículo 1 al versículo 4. Vamos a estar bien atentos a lo que el Señor en esta mañana ha de regalarnos por su palabra. Dios ha de hablar a nuestras vidas una vez más, como Él y solo Él sabe y puede hacerlo. Libro de Isaías, capítulo 54, versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, porque no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Que Dios nos bendiga en este día a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Le voy a pedir el favor que usted cierre sus ojos unos instantes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el grande privilegio que nos das hoy, siendo este el último día de este año 2024, poder congregarnos para celebrar tu grandeza, para proclamar tu poder y tu autoridad. Señor, tu palabra nos ha sostenido, nos ha alimentado durante todo este año 2024. Y pedimos una vez más que tu Espíritu Santo aplique esta palabra que hoy hemos leído a nuestras vidas. Tú conoces las circunstancias, los planes y proyectos para el próximo año de cada matrimonio, de cada familia, de cada hermano, de cada persona de manera individual. De igual manera, tú conoces la condición de la iglesia embajadora del Gran Rey. Tú la conoces más que cualquiera de nosotros y más que mi persona. Te ruego que hables a la congregación, que nos ministres y que tu palabra nos dirija en este día tan importante. En el nombre de Jesús, yo te doy las gracias. Te entrego este tiempo, Señor, para que tu Espíritu hable, ministre, conforte de manera sobrenatural. Espíritu Santo, tú eres la persona más importante en medio nuestro. Por tanto, toma el primer lugar, toma la primacía y háblanos, ministranos, enséñanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sé que a lo mejor durante este año 2024, usted en sus devocionales personales pudo haber leído en más de una oportunidad el capítulo 54 del libro de Isaías. Y hoy nosotros de manera intencional hemos leído estos primeros versículos del capítulo 54. Sin embargo, quiero decirle que para que usted tenga una adecuada comprensión de la verdad bíblica que se expone aquí en Isaías capítulo 54, es necesario que podamos entender, que podamos observar el contexto inmediato de esta palabra del capítulo 54.
y es el capítulo 53. El capítulo 53 es conocido como la descripción del siervo sufriente. Se relata allí todos los padecimientos por los cuales el Hijo de Dios pasaría para dar cumplimiento al plan redentivo de nosotros como seres humanos. Se nos describe allí cómo el Señor Jesucristo fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y cómo toda una humanidad escondió de él el rostro. Lo veremos pues sin atractivo alguno para que lo deseemos, decía el libro de Isaías capítulo 53. Y es que al observar toda la descripción del capítulo 53, algunos lectores poco conocedores del plan redentivo pudieran llegar a la conclusión de que Jesús murió en la cruz del Calvario de forma triste o de forma amargada. Es más, esta lectura y reflexión nos hace recordar las palabras tristes y lamentables de un líder religioso muy popular que dijo: la muerte de Cristo en la cruz es el fracaso de Dios. Usted quizás escuchó eso. Este líder religioso considera que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue el fracaso de Dios. Pero la Biblia enseña todo lo contrario. Jesús no murió de manera triste o amargada. La Biblia nos dice claramente, por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice la Escritura: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Es decir, mi Redentor, mi Salvador, no murió en la cruz del Calvario de forma triste o amargada, sino que ante el rostro de Jesús había un grande gozo que lo llevó a considerar la muerte como el plan perfecto del Padre. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. De manera que el sufrimiento de Cristo fue un sufrimiento en esperanza. Jesús tenía la certeza que su sufrimiento, su dolor, su vergüenza significaría la esperanza, la redención, la restauración y sobre todo la vida eterna para los seres humanos. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Él sufrió en esperanza a tal punto que Isaías 53 dice allí: verá el fruto de su aflicción y su alma quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo justificará a muchos. Bendito sea la gloria del Señor. De tal manera que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario no significó un fracaso de Dios. No es así, no es verdad, no es bíblico. Ahora, Isaías 53 nos describe a nosotros el sufrimiento del Redentor, la vergüenza, la infamia, el dolor, la crueldad al morir Jesús en la cruz del Calvario. Pero en el capítulo 54 se nos habla a nosotros del gozo, de la alegría y de la victoria de un pueblo redimido por la muerte de Cristo. Es decir, no podía haber gozo, esperanza y alegría sin que la humanidad tuviera un siervo sufriente que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Es importante que nosotros como iglesia tengamos presente que si hoy nosotros nos podemos reunir para regocijarnos, para cantar y dar voces de alegría, es porque un día Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por ello el versículo 4, Dios le dice al pueblo:
te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. ¿Cuál fue la juventud del pueblo de Israel? ¿Cuál fue ese tiempo en el que el pueblo de Israel se sintió avergonzado cuando era joven? ¿Cómo pasó la juventud del pueblo de Dios? ¿Cómo fueron los primeros años y dónde los vivieron? No se necesita saber mucha Biblia para recordar que la juventud de esta nación la pasó en cautiverio. 430 años de cautividad en Egipto. Pero ahora que Jesús iba a morir en la cruz del Calvario, Dios le estaba diciendo a su pueblo: te vas a olvidar de aquellos días de vergüenza, te vas a olvidar de aquellos días de cautividad, te vas a olvidar de aquellos días cuando estaba bajo un yugo. Y de igual manera, así como Dios le dijo al pueblo de Israel, yo creo que específicamente Dios nos está diciendo a nosotros, Dios te está diciendo, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ha llegado el tiempo para que tú te olvides de los días de afrenta, de los días de vergüenza, de los días de dolor, porque el Redentor llevó en la cruz del Calvario toda vergüenza, todo dolor, toda culpa, de tal manera que usted y yo hoy podamos celebrar la fidelidad, la grandeza, el poder del Dios nuestro. Aleluya. Dios te dice: te olvidarás de aquello que te causó vergüenza. Te olvidarás de aquel tiempo que fuiste cautivo. Te olvidarás de la afrenta de tu viudez. Cuando se sintió la nación de Israel como una mujer desamparada o viuda. Cuando estuvo en una condición de vulnerabilidad el pueblo de Dios. Sin duda alguna, se refiere a todos aquellos años cuando el pueblo de Dios estuvo cautivo en Babilonia. De manera que ahora el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario está siendo para el pueblo un tiempo de libertad, un tiempo de gozo, un tiempo de alegría. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a Dios en esta preciosa mañana? El sacrificio de Cristo hace posible que ahora en nosotros, que somos su pueblo, ese Israel espiritual insertado en el tronco principal, podamos hoy regocijarnos, podamos alegrarnos, podamos cantar, podamos dar voces de alegría. Pero ¿qué implica y qué desafíos tiene esta palabra para nosotros, la iglesia de Cristo, en estos tiempos? Hola, hola. Hey. Les decía, sí, ok, vamos a ver.
Hola, 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 hola. Hey, hey. El Señor le dijo al pueblo: ensancha el sitio de tu tienda. Y les comentaba que en nuestro castellano, en nuestro idioma, ensanchar significa aumentar la anchura de algo. Ensanchar significa agrandar. Ensanchar significa, un sinónimo es también engrandecer. Ensanchar significa extender. Y Dios le dijo al pueblo: ahora es tiempo que tú ensanches el sitio de tu tienda. Cuando leemos este pasaje detenidamente, nos damos cuenta entonces que ensancharse no es una sugerencia. Ensancharse no es un simple deseo de Dios. Ensancharse es una orden para que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no sea sin sentido o sin valor o despreciado, como este líder religioso dijo que el sacrificio de Cristo era el fracaso de Dios. Dios le dice al pueblo: ahora que mi hijo ha muerto en la cruz del Calvario, tú tienes que ensancharte. Claramente vemos por la escritura que entonces que no es una idea de un pastor, no es una idea de una iglesia. Ensancharse es la voluntad y el propósito de Dios para una iglesia y para un individuo de manera particular y personal. Dios desea que tú puedas ensancharte, que tú puedas crecer para la gloria y la honra de nuestro Dios. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra de manera práctica en nuestra vida hoy? Porque pudiera significar algo distante que dijéramos, o anacrónico: ensancha el sitio de tu tienda. Y la mayoría de los adolescentes y de los adultos que estamos aquí no vivimos en una tienda. No sabemos qué es una tienda. Para el pueblo de Israel, que era un pueblo nómada, ellos sí comprendían que era una tienda y lo importante que era tener una tienda. Pero ¿qué significa para nosotros ensancharnos? Eso significa de manera práctica que Dios desea en este año 2025 que vamos a iniciar, que tu vida espiritual siga creciendo hasta la medida y la estatura de un varón perfecto como Cristo nuestro Señor. ¿Cuántos pueden dar un aplauso? Ensanchar significa que tu vida espiritual en este año 2025, que vamos a iniciar ya en pocas horas, tu vida espiritual siga creciendo. Y nuestro modelo de crecimiento espiritual es el Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo. Ensanchar de manera práctica significa quienes tienen un ministerio, quienes tienen un oficio, quienes tienen una responsabilidad en el reino de los cielos, en este año que se avecina, puedan seguir creciendo en compromiso y en determinación en cuanto a la obra del Señor. Soy de los que creo que el Señor nos llamó a nosotros, te llamó a ti para que seas salvo. Pero Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica, en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, ustedes se convirtieron de los ídolos al Dios vivo para servirle a Él, de manera que todo aquel que ha sido alcanzado para ser salvo en este año 2025 también debería estar dispuesto para ser siervo del Rey de Reyes y el Señor de Señores, estar comprometido en la obra de Dios, estar involucrado en alguna responsabilidad ministerial o eclesial. Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado capacidades, Dios te ha dado una profesión. Y esos dones, esas capacidades o esa profesión que tienes debe ser colocada al servicio de la obra del Señor. Ensancharse de manera práctica el día de hoy
significa que tu vida laboral, que tu vida de negocio en el año 2025 siga creciendo. Sé que muchos de ustedes tienen sus emprendimientos personales o familiares. Sé que algunos de ustedes ya tienen un pequeño negocio o una empresa que poco a poco se ha estado consolidando. Y yo quiero decirte que ensancharse en un contexto de devocional de manera práctica significa que hoy que estamos terminando el año 2024, tú puedas estar agradecido con lo que Dios te ha dado y te ha permitido administrar en este 2024. ¿Cuántos pueden dar un aplauso? Debes estar agradecido por lo que Dios te dio, te ha dado. Pero en segundo lugar, tienes que tener una visión, un convencimiento que el Dios que te ha dado ese poquito de harina y ese poquito de aceite por medio del cual Dios te ha bendecido en este 2024 será colocado en las manos de Dios, y en el 2025 te vas a alegrar y te vas a gozar al ver el crecimiento que Dios traerá a tu empresa, a tu negocio, a tu emprendimiento, porque es el tiempo que Dios ha deseado para que tú te ensanches a su nombre. Ahora, eso está sujeto a la vida de obediencia a la palabra y a la responsabilidad de ser buenos administradores. Ciertamente, el propósito principal de Cristo en la cruz del Calvario no es hacernos ricos materialmente. Ese no es el objetivo primario o central de la redención. Sin embargo, cuando un hombre, cuando una mujer, cuando una familia es alcanzada por Dios, no solamente nuestro matrimonio y nuestra familia es bendecido, sino que también por ser buenos administradores y ser responsables con lo que Dios nos ha dado, Dios ha de prosperar la obra de las manos de su pueblo. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Dios ha de prosperar tu empresa o tu negocio. ¿O acaso no trabajamos para eso? No estamos predicando la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, ofreciendo y prometiendo a cambio que todos seremos prósperos materialmente. Pero tampoco estamos siendo ajenos a las promesas de Dios en la Biblia. La Biblia claramente dice: bienaventurado el varón, bienaventurado la persona, bienaventurado el creyente que medita de día y de noche en la palabra del Señor, porque será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no caerá, y todo lo que hace, ¿cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Y todo lo que haga en el 2024 entonces prosperará. En segundo lugar, Dios le dijo al pueblo y a nosotros: no seas escasa. No seas escasa. Lamentablemente, nosotros en Latinoamérica tenemos una mentalidad de escasez. Y tenemos un concepto equivocado acerca del trabajo. Porque desde la conquista a nosotros nos impusieron el trabajo como una forma represiva, mientras que los países de Europa le enseñaron el trabajo desde otra óptica, de otra cosmovisión, como una forma de progresar, de prosperar. Lamentablemente, para nosotros los latinoamericanos, el trabajo es sinónimo de castigo. E incluso hace unos años se hizo muy famosa una canción que decía que yo no trabajo porque el trabajo se lo dio Dios al hombre como castigo. Entonces, tenemos en nosotros los latinoamericanos una mentalidad de escasez. Pero si usted lee el libro de Isaías, Dios le dice a su pueblo: no seas escasa. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que cambiar la cosmovisión. Nosotros los latinoamericanos estamos marcados por una cosmovisión de escasez.
en medio de la que nos hemos casi que acostumbrado a vivir entre la escasez, entre la ruina y entre la vergüenza. Y nosotros nos hemos acostumbrado casi que a ver eso como algo normal. Pero Dios le dijo al pueblo y Dios nos dice a nosotros que es tiempo de creer la palabra de Dios y cambiar nuestra mentalidad y saber que el Dios de los cielos es el dueño de la plata y del oro, y que Él puede bendecir nuestras vidas, que Él puede bendecir nuestra familia, que Él puede prosperar nuestros pueblos, que Él puede prosperar nuestra nación, que Él puede hacer de América Latina un continente diferente que tiene la presencia del Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero hay que cambiar esa mentalidad de escasez. Yo le digo, no sean escasos. De manera práctica, esa palabra implica el desafío de no limitar a Dios por lo que Él puede hacer. En este 2025 que vamos a iniciar, que nosotros, a pesar del contexto en el cual hayamos nacido y crecido, sin embargo, cuando vayamos a la palabra de Dios, la lectura y la obediencia de las Santas Escrituras cambiarán nuestra mentalidad de tal manera que como pueblo de Dios, como iglesia, no vamos a limitar a Dios en lo que Él pueda hacer. Es decir, que aunque veamos que nuestras manos no son las más fuertes, o que nuestras familias no son las más ricas, aunque seamos el menor de nuestra familia, sin embargo con nosotros está la presencia y el poder de Dios, que todo lo puede. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Que todo puede cambiarlo, que todo puede hacerlo de manera distinta. Rick Warren dice lo siguiente: la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, nunca le faltarán los recursos de Dios. Este autor cristiano está diciendo, la obra de Dios, es que no es la obra de los pastores. La obra de Dios, cuando se hace a la manera de Dios, no le faltarán los recursos de Dios. Creo que estamos viviendo un tiempo especial de avivamiento, un tiempo especial donde Dios se está moviendo de una manera sobrenatural. Y estamos viviendo unos tiempos donde, sin importar si la iglesia de Cristo, la obra de Dios, está en una gran ciudad o en un pequeño municipio como el nuestro, o si está en una vereda de las más alejadas o apartadas que tenemos. En el caso de nuestra zona, no importa si nuestras congregaciones están en un municipio, en un corregimiento, en una vereda. Lo importante es, y lo que estamos viendo es que donde quiera que se está predicando la palabra de Dios y hay un pueblo que está creyendo en el poder y en la presencia de Dios, Dios se está glorificando y haciendo cosas grandes y maravillosas, porque el Dios de los cielos no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso? Pero hay que cambiar la mentalidad. A veces estamos acostumbrados a decir, es que, ¿y con qué? Aquí no hay con qué. En otras partes se puede, pero aquí no hay con qué. No podemos tener esto, no podemos lograr lo otro porque no hay con qué. Yo creo que si usted y yo somos fieles a Dios y cambiamos nuestra mentalidad y creemos la palabra del Señor, la Biblia dice que poderoso es Dios para obrar, para responder, para actuar mucho más allá de lo que nosotros pedimos o podemos entender. Pero se necesita que nosotros cambiemos nuestra mentalidad, nuestra manera de ver las cosas y de hacer las cosas. Es decir, tiene que haber un cambio.
Un cambio en la manera de adorar a Dios. Que no seamos escasos al momento de adorar a Dios. Que la adoración a Dios en nuestros cultos, en nuestros espacios de culto a Dios, no sea algo monótono. No se convierta en algo fastidioso para usted. Dentro de otras cosas, desde el momento mismo que a usted le sonó la alarma ya en su casa y usted se bañó para venir y estar en este lugar, usted sabía que venía a adorar a Dios, a amarle a Él, a exaltarle a Él, a cantarle a Él, de tal manera que estando en el culto a Dios, entonces la adoración tampoco debemos ser escasos. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? Tenemos que tener rendimiento, tenemos que entregarle a Él lo mejor, tenemos que decirle a Él quién es Él para nosotros. No ser escasos, aún en el momento de ofrendar, de honrar a Dios con nuestros bienes. Mis amados, si hay algún tema polémico hoy en las redes sociales, es el tema de honrar a Dios con nuestros bienes. Ahí uno encuentra cualquier cantidad de líderes, laicos, pastores, no creyentes, hablando, discutiendo, debatiendo, en que unos dicen que no debemos ofrendar, otros dicen que sí debemos ofrendar, otros dicen que no debemos diezmar, otros dicen que sí debemos diezmar, otros dicen que no debemos dar primicia, otros dicen que sí debemos dar primicia. ¿Cuál es mi posición? Mire, cuando realmente un hombre, una mujer, una iglesia primeramente se ha entregado a Dios, Pablo dijo, ustedes se entregaron primeramente a Dios y después dieron ofrendas para el reino de los cielos. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? Cuando alguien se rinde ante Dios, entonces es generoso, es amplio y no lo hace con escasez, no ofrenda con escasez, no diezma con escasez, no da primicia con escasez o tristeza, lo da con generosidad. Mire, lo hace aun cuando no se lo pidan. Honra a Dios con su economía, aun cuando en un servicio no se haya solicitado una ofrenda. Hay incluso, yo conozco en medio de ustedes, personas que cuando tenemos un evento, una actividad, como en el día de hoy, muchos en la dinámica nos anotamos para hacernos partícipe, sosteniendo económicamente la actividad de hoy. Y algunos no se anotaron en el momento. Y ayer me dijo mi hermana, niño, gracias al Señor, no solamente los que prometieron una ofrenda han cumplido, sino que muchos hermanos que en el momento no ofrecieron ofrenda me han estado llamando y han estado viniendo. Eso es honrar a Dios, adorar a Dios sin escasez. ¿Cuánto puede dar un aplauso? Desbordando en gratitud, en generosidad, en espontaneidad, dando para la obra del Señor y dando para celebrar el compañerismo, la amistad, el amor que debe existir en medio de nosotros. No ser escaso significa entonces un desafío. Que en lugar de quejarnos de la condición que tengamos, ahora podamos confiar en las promesas de Dios. El texto que yo le cité hace un momento está en Efesios capítulo 3, versículo 20. Si gusta conmigo lo puede buscar. Pablo dijo, Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder, este poder de hacer más allá de lo que nosotros entendemos o de lo que nosotros pedimos. Este poder no actúa en todos los seres humanos.
no es el universalismo. Este poder actúa sobre quienes, dice la palabra, según el poder que actúa en quienes, en nosotros. Pablo estaba diciendo, miren, el Dios de ustedes es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que podemos solicitar en oración, mucho más abundantemente de lo que podemos entender en nuestro razonamiento humano. Y Él lo hace según el poder que actúa en la iglesia. Semejante privilegio tiene la iglesia. En tercer lugar, esta palabra de Isaías capítulo 54 tiene un desafío para nosotros. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Capítulo 54, versículo 2. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Como le decía hace un momento, para los judíos que eran nómadas o seminómadas, era muy familiar el concepto de tienda. Y entonces cuando una pareja vivía en una pequeña tienda, pero al cabo de un tiempo esa familia comenzaba a crecer y seguía creciendo, entonces por lógica el judío tenía que ensanchar la tienda. No podía quedarse con una familia que está en crecimiento y con una carpa pequeña. Significaba entonces que si hacía la carpa más grande, implicaba que las estacas tenían que ser más fuerte, más profunda, de tal manera que pudieran sostener ahora una tienda más grande. Ahora, ¿cómo sacar esa palabra de aquel tiempo cultural al día de hoy? ¿Qué significaría para nosotros como iglesia embajadores en este tiempo alargar las cuerdas y reforzar las estacas? ¿Sabe? Esto habla del fundamento de nuestra fe. ¿Y cuál es el fundamento de la fe de la iglesia? El fundamento de nuestra fe no son las tradiciones de la iglesia. En cómo toda iglesia tiene tradiciones. Toda iglesia tiene tradiciones. Así como todas las familias tienen tradiciones. Muchas de las familias que están aquí hoy tienen tradiciones para celebrar esta noche. Tienen tradiciones. Algunas no contradicen la Biblia, no es pecado. Pero si hay una tradición que contradice la Biblia, se constituye pecado. Entonces, significa que más allá de las tradiciones, el fundamento de la iglesia no son las tradiciones, no es la forma como a lo largo de la historia ha predicado el evangelio. No es la tradición de cómo el pastor a lo largo de la historia ha expuesto el mensaje de la palabra. No, el fundamento de la iglesia, embajador del Gran Rey y de toda iglesia de sana doctrina, tiene que ser la palabra de Dios. ¿Cuánto pueden dar un aplauso al Señor? La palabra de Dios tiene que ser el fundamento de nuestra fe. Hemos vivido todo este 2024. No sé cuántos sermones usted ha escuchado durante el 2024. Eso sería interesante pensarlo, ¿verdad? Y sacar esas cuentas. No sé cuántos sermones del 2024 usted pueda recordar. Pero así como la palabra del Señor en este año 2024 fue nuestro fundamento, reforzar las estacas, alargar las cuerdas, significa que para el año 2025 nosotros como iglesia embajador del Gran Rey tendremos cuidado de cuidar el fundamento de la palabra del Señor. Por estos tiempos se predica mucho un evangelio que poco y en algunos casos nada tiene que ver con la palabra del Señor. Queremos crecer, sí. Queremos ensancharnos, sí. Pero no queremos crecer negociando el fundamento de nuestra fe, que es la palabra del Señor. No queremos crecer haciendo la puerta más ancha.
No queremos hacer el camino más ancho y cómodo. Queremos crecer y es nuestra oración y es nuestro anhelo y estará enfocado en ello nuestro plan de trabajo. Sin embargo, como pastor, como líder y como iglesia embajadora de Gran Rey, queremos que el crecimiento que la iglesia embajadora experimente en el año 2025 tenga como fundamento inamovible la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, porque Cristo mismo dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y esto va a significar que algunas veces que usted venga acá en el 2025 y algunos de mis hermanos que enseñen la palabra de Dios como maestros o pastor o evangelista, quizás usted se va a sentir señalado, quizás se va a sentir confrontado. Quizás usted va a decir: ¿quién sería el que le dijo al pastor mi vida? O al predicador o al maestro mi vida. Quizás usted va a tener la tentación que, como tiene problemas con su esposa o con su esposo, y como sabe que esas temáticas se tratan en las reuniones del ministerio de la familia, entonces va a decir: yo no voy para allá, porque me hace sentir incómodo, porque el tema que van a exponer me redarguye, porque el tema que me va a confrontar con mi realidad de familia, de matrimonio, de conducta. Pero yo quiero decirte, sería un fracaso nuestro como pastores, sería un fracaso nuestro como maestros de la palabra, si tan solo te enseñásemos solo aquello que causa alegría y agrado a tus oídos. Es nuestra responsabilidad predicar la palabra de Dios a usted, aunque se sienta incómodo o aunque se sienta ofendido. Pero es mejor un ofendido en el cielo que un contento en el infierno. Es mejor que la palabra de Dios te redarguya, que la palabra de Dios te reprenda, que la palabra de Dios te corrija. A su nombre. Para el 2025, sin lugar a duda, una de las cosas que tenemos que seguir haciendo es cuidar el fundamento de la palabra del Señor. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles, es decir, los escritos y verdades que ellos compartieron. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Que para este año 2025 el fundamento de tu fe sea la palabra del Señor. Te animo y te inspiro a que este 2025 tú tengas una mejor relación con las Escrituras, que tú puedas sentarte y ganar la batalla entre irte primero a tus labores antes que leer la palabra, que ir primero a las noticias antes que leer la palabra, que irte primero a las redes sociales antes que leer la palabra. Que una de las determinaciones que usted tome en este fin de año sea que para el próximo 2025 usted tenga una mejor relación con las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Dios? Si quieres conocer a Dios, debes conocerlo por medio de su palabra. ¿Cómo cuidaremos nuestro fundamento? Como iglesia embajadora de Gran Rey, nos asiste una responsabilidad histórica en Chinú. Siendo la primera iglesia cristiana evangélica establecida en Chinú, a nosotros como iglesia embajadora de Gran Rey nos asiste una responsabilidad histórica. Tenemos que cuidar la historia, velar por la historia de la iglesia, saber cómo Dios nos ha traído desde 1979 hasta el día de hoy. Y hoy somos lo que somos
No porque este su servidor sea el pastor actual. Hoy la iglesia embajadores del gran rey es lo que es en su estructura y en su administración y en su visión y en su manera de hacer las cosas, porque es el resultado no de una buena labor de un pastor que actualmente está. Aquí hay un trabajo de unos pastores que me antecedieron fundando, pastoreando, y aquí hay el trabajo de unos líderes que no son muy notorios, que de pronto nunca se subieron o nunca se han subido para predicar. Sin embargo, nosotros reconocemos y valoramos que en medio nuestro ha habido hombres y mujeres que han cuidado y han trabajado por la obra de Dios, y nosotros tenemos que seguir honrando a Dios y a esas personas. Tenemos que cuidar el fundamento histórico que nos asiste. Una iglesia que nació en medio de la oración. Cuando el evangelio llegó a Chinú en una fuerte oposición, el refugio de los primeros creyentes, de los primeros pastores, fue la oración. Tenemos que cuidar el fundamento histórico de la iglesia, de ser una iglesia que persevera en ayunos, en vigilia, en evangelismo, en discipulado. Una iglesia que celebra el compañerismo. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y que yo valoro de la iglesia embajadora del Gran Rey es el compañerismo nuestro. Es la generosidad de la iglesia. Y eso hay que seguirlo cultivando. Y hay que enseñarle a las nuevas generaciones. También creceremos cuidando la visión que Dios nos ha dado como iglesia. ¿Cuál es nuestra visión? La visión de nuestra congregación dice: ser una iglesia que glorifique, ame y sirva a Dios con unidad doctrinal, fraternal y administrativa, guiada por el Espíritu Santo y basada en la Biblia. Que aunque queremos crecer y ensanchar el reino de los cielos, sin embargo, en ese buen querer de crecer y de ensanchar, no vamos a traicionar nuestra visión, porque nuestra visión como iglesia dice que somos una iglesia que amamos a Dios, que glorificamos a Dios, que servimos a Dios, que tenemos unidad doctrinal, que tenemos unidad fraternal, que tenemos unidad administrativa, que somos guiados por el Espíritu Santo y que estamos basados en la palabra del Señor. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso? No podemos renunciar y desconocer nuestra visión. Todo lo contrario, tenemos que afianzarnos en ella.